los invitamos a descubrir otras facetas en las vidas de personajes de la actualidad, quienes se destacan en distintos campos del arte, de la cultura, de los deportes, tienen su espacio aquí. Bienvenidos a Perfiles de los protagonistas de hoy. Nuestro invitado es Marcelo Viñas. Nació en General Pico, La Pampa, en 1964. Desde corta edad, sintió afinidad por la naturaleza, lo que lo llevó a estudiar biología en la Universidad KS. Su vocación de biólogo se complementó con su interés por los documentales, iniciando en 1992 su actual actividad, la producción y realización de documentales para televisión sobre naturaleza, conservación, uso sustentable y demás temas socioambientales. Lleva realizados más de 80 piezas para diversas instituciones oficiales, organizaciones no gubernamentales y producciones propias. Su interés en compartir lo aprendido lo llevó a dictar cursos sobre documental ambiental y naturaleza. Entre otros, ganó el premio Conservar el Futuro 2003, entregado por la Administración de Parques Nacionales. Recibió la distinción Francisco de Asís, otorgada por la Asociación de Ciencias Naturales del Litoral en el año 2005. Considera su actividad de documentalista como una oportunidad privilegiada de comunicar los problemas del ambiente y mostrar los desafíos que tenemos para seguir siendo seres humanos civilizados. En Perfiles de los protagonistas de hoy, Marcelo Viñas. Bueno, muchas gracias por venir. No, gracias por invitar. Sabés que hay una cantidad de títulos y de temas en tus trabajos, una diversidad, por supuesto relacionado con el medio ambiente, con la naturaleza, pero tu trabajo documental es muchísimo, es intenso. ¿Cuánto tiempo hace que venís trabajando en esto? Y hace 22 años. 22 años. Sí. Yo en realidad vengo no de la descansaste biología. mucho en este tiempo. No, hace 22 años que me dedico a esto, digamos, como profesión. Pero empecé a trabajar en los documentales de manera medio autodidacta, ¿no? Yo en realidad soy biólogo y cuando terminé la carrera de biología me empecé a meter con los documentales y no iba a hacer dos carreras, así que dije, bueno, aprendemos como podemos y es una buena manera de aprender, ¿no? Así, por ensayo y error. Habías trabajado primero en el Museo Bernardino Rivadavia. Claro, sí. Claro. Sí, trabajé ahí unos 8 o 9 años, en la década del 80, en la división herpetología, que era lo que me gustaba a mí, ¿no? Anfibios y reptiles. Y después, bueno, encontré otra vocación en la producción documental. Siempre me gustó el tema de la imagen, de filmar animales, fotografiar animales. Y bueno. ¿Y cuál fue el primero que vos digas, esto lo realicé, lo pensé, lo armé, esto es mío, esto es lo que quiero hacer, ¿no? Y un poco todos tienen algo de eso porque al yo no tener formación en el medio audiovisual, digamos, no pretendía tampoco conseguir trabajo de eso, ¿no? Entonces, los primeros trabajos que hice en La Pampa, tuve la suerte de que hubo gente que confió en mí, ¿no? Es decir, de la dirección de fauna, la dirección de turismo, y yo venía con ideas y con muy poca experiencia, y bueno, ahí me largué a hacer cosas. Y después ya empecé a aprender un poco más el oficio, y me empezó a gustar más. Entonces, bueno. Ahí arrancaste, sí. Arrancaste con este tipo de documentales. Ahora, hay algunos que observando uno de tus documentales, una de las cosas que piensa es cuánto tiempo puede haber llevado a hacer esto, porque hay animales que son bastante huidizos, son difíciles de encontrar, sin embargo tenés tiempos importantes con ellos. ¿Cómo se diseña esto? ¿Cómo tenías, recién estábamos comentando la idea de un documental sobre los yaguaretés, estás detrás de eso? ¿Cómo va armando uno la idea de la escena y cómo se espera
Claro. todo este tiempo, ¿no? Sí, es bastante complicado con algunas especies, sobre todo con especies como el jaguareté, por ejemplo, que están en hábitats que de por sí son bastante difíciles de andar y que son muy enmarañados, o sea, a nivel de filmación no te dan mucho espacio para filmar. Y bueno, en ese caso lo que se hace es tratar de ir a los lugares donde hay alta probabilidad de encontrar el animal y tratar de generar situaciones, ¿no? Es decir, el año pasado estuve filmando en Pantanal, en Brasil, y ahí se da un fenómeno que es que cuando se seca el humedal, los yaguaretés van hacia la costa de los ríos. Entonces, si uno anda mucho por el río, tiene posibilidades de ver yaguaretés. Nosotros vimos 14 en 6 días. Anduvimos 1.200 kilómetros por el río, ¿no? En lancha. Y de los 14, digamos 3 se pueden filmar aceptablemente. Se dejaron filmar. Claro. Sí, o sea que eso te da una escénico. pauta del tiempo que lleva, ¿no? Y después, por otro lado, hay procesos estacionales, es decir, hay cosas que ocurren en invierno, hay cosas que ocurren en primavera, otras en verano, y es muy lindo poder tener ese material a la hora de construir una narración sobre eso, ¿no? Porque no es solamente el pajarito, es los cambios que ocurren en la vida del pajarito a lo largo de las distintas estaciones, y eso te da mucho material argumental aparte, porque otro problema de los documentales de fauna es que son los más documentales en cuanto a la realización, pero son los más ficcionales en cuanto al guión de lo que es documental, porque ahí hay un narrador hablando. Sí, hay que armar una historia. Hay que armar una historia, claro. Alrededor de esto. Sí. Hay como un arte complejo, porque son varias cosas que se tienen que reunir. Sí, ¿no? siempre por supuesto teniendo material. Si no tenés material, ahí es como que se complica, ¿no? En el documental de naturaleza, cuanto más material tengas, menos palabras necesitas para usar en el texto, ¿no? En el guión, en la narración. ¿Qué regiones de la Argentina recorriste con tus documentales? Y bastante, la verdad que por suerte recorrí bastante. Me faltaría conocer un poco mejor la zona de Cuyo, las sierras subandinas, pero después trabajé en Patagonia, en llanura, en el noreste, noroeste, en Chaco. Estuve en Antártida, por suerte, en el año 93, filmando también. Y, digamos, tengo el privilegio de conocer bastante. En un país que es muy variado. Sí, extraordinariamente variado y bello, ¿no? Es un país que realmente yo no me termino de sorprender de los lugares que tiene, de la variedad. Tiene prácticamente todos los biomas, salvo la tundra, ¿no? Que es del hemisferio norte, tiene prácticamente todos los biomas. Es decir, tenemos selva, tenemos bosque seco, bosque húmedo, tenemos bosque subantártico, desierto, praderas, turberas, Tierra del Fuego está llena de turberas. O sea, realmente es un país pródigo. Los climas también son muy diferentes. ¿Dónde la pasaste mejor y dónde la pasaste peor? No, uno se acomoda. Se adapta y se acomoda. Sí. ¿El frío riguroso no te molesta? Y los primeros días, después te aclimatás. Sí. En cambio los animales se adaptan a un espacio, vos los vas a buscar al lugar donde ellos están adaptados, ¿no? Claro, el animal evolucionó en ese paisaje, ¿no? Entonces uno a veces le cuesta comprender, porque no pasa por preferencias conscientes, pasa por una historia evolutiva de millones de años, de relación de la especie con el entorno, y que resulta en un mecanismo muy aceitado para vivir, ¿no? Eso es lo que se llama las adaptaciones. Hoy están bastante complicados los animales, ¿no? Porque el avance nuestro sobre mayor superficie, cambiando los climas incluso. Sí. Yo creo que todo, no solo los animales, o sea, los animales, la vegetación, el suelo argentino está padeciendo una sobreexigencia productiva que puede llegar a ser muy peligrosa, me parece a mí. No pasa solo en Argentina, ¿no? Pasa en todo el mundo donde se aplican técnicas muy industrializadas de producción agrícola, que realmente en algún momento va a tener que
parar eso o aminorarse un poco, porque el riesgo de perder el suelo es el riesgo de perder la sociedad, ¿no? O sea, las sociedades, aunque vivamos en ciudades, dependemos del suelo. Como, digamos, cualquier ser vivo depende de su entorno, nosotros, como seres vivos, aparte de ser culturales, somos seres vivos, dependemos de ecosistemas. Y en la medida en que eso se tome en cuenta y se comprenda, vamos a poder solucionarlo. Si seguimos viviendo como a contramano de esa realidad, vamos a seguir cometiendo errores que algún día alguien va a pagar. ¿Encontraste zonas que están con alto riesgo, animales que están en extinción? Sí, lamentablemente Argentina tiene bastante de eso, como otros países, ¿no? El año pasado hicimos un documental sobre el macatoviano, que es una pequeña ave acuática de Patagonia, que tiene una distribución muy restringida, vive solamente en la provincia de Santa Cruz, nidifica en unas lagunitas pequeñas que están por encima de las mesetas del oeste de la provincia, y esas lagunas han tenido ciertas interferencias, se han sembrado truchas, por ejemplo, y bueno, se da una cantidad de cambios que impiden que estas aves puedan hacer los nidos. Entonces, el 80% de la población total de la especie se extinguió. Queda un 20% muy vulnerable por esta característica de tener una afiliación a un lugar con muchas restricciones y que es muy fácil destruir las condiciones, ¿no? Sí, un pájaro que en realidad no se conocía o se conocía poco. Claro, fue descrito por un viajero a principios del siglo XX, pero sin darle nombre, y después fue descrito científicamente, fue redescubierto por uno de los mayores naturalistas argentinos, se llama Mauricio Rumbold, en el año 74. Y es interesante porque en el documental aparece Mauricio, y es como una especie de paradoja, ¿no? Él lo descubre y dentro de su vida el bicho está al borde de la extinción, como algo bastante doloroso. Es una metáfora, ¿no? Sí. Todo el sur está surcado de animales que a lo mejor los argentinos no conocemos, no estudiamos, no nos figuran en las listas. Y no aprovechamos, ¿no? Porque uno ve la historia de la desertificación en Patagonia, y es una de las cosas que no se habla mucho, pero es gravísimo, ¿no? El 80% de la superficie de Patagonia o está desertificada o está con unos problemas de erosión gravísimos, básicamente por sobrepastoreo ovino, porque se han puesto más ovejas de las que el ecosistema, que es muy frágil, era capaz de tomar. Teniendo el guanaco, ¿no? Que es una especie silvestre adaptada a ese ambiente, que ha evolucionado con ese ambiente y que no lo deteriora, que produce lana y produce carne. Vamos a un corte. Buenísimo. Y en un momento continuamos, Marcelo. Entonces, esta historia de los documentales, pero fundamentalmente este encanto que tiene la naturaleza y particularmente en la Argentina. Entrar en las drogas es fácil, pero salir es mucho más difícil. Decí no al consumo de drogas. Para ayuda y más información, entra en www.reddevida.org. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. Innovación. Porque nuestra infraestructura tecnológica para docentes y alumnos destaca el estilo pedagógico. Transformación. Para que la educación sea un instrumento fundamental de cambio en la sociedad. Cercana. En el corazón de la región metropolitana norte.
cerca tuyo. Universidad de San Isidro, www.usi.edu.ar. Bien, continuamos entonces con Marcelo Viñas. Estamos aquí recorriendo un poco la geografía argentina y su naturaleza, pero es verdad que detrás de todo este esfuerzo que vos realizás hay recursos, no solo tu persona dedicada, hay equipos, hay tiempo, transporte, sí. Hay mucho que poner, mucho dinero. La Argentina da para la producción de documentales. Uno ve que el primer mundo hay grandes inversiones para esto. ¿Cómo haces para llevarlo adelante? Bueno, es difícil, la verdad que te confieso que es muy difícil, porque primero está que el tema, digamos, de documental de naturaleza no es un documental que tenga mucha historia de producción en Argentina, ¿no? O sea, hay muy pocos antecedentes en cine, y después hay pocas productoras que hayan indagado en eso. Y el documental de naturaleza es un documental muy caro, porque requiere muchas horas hombre en el campo. Ah. Eso significa tener equipo, si uno tiene que alquilar equipo, mucho tiempo alquilado, y en un producto que es corto. Uno no puede hacer 12 horas de producción por año de eso. No, por supuesto. Necesitas 15 equipos simultáneamente, ¿no? Aún así, bueno, en este momento, en los últimos años, ha habido un interés creciente por este material, sobre todo por organizaciones no gubernamentales, ¿no? Que no son las que tienen la mayor cantidad de fondos para producir esto, pero que algo aportan. Yo creo que hay un terreno impresionante para hacer y para que otra gente, jóvenes sobre todo, empiecen a meterse en este tema que es precioso y que hay mucho para hacer en Argentina, y sería interesante que haya una apertura mental, básicamente, sobre todo de los organismos que financian o que deberían financiar este tipo de cosas, en apostar a la producción de este material que, te repito, no es barato y tampoco se hace rápido. ¿Desde el punto de vista educativo hay apoyo para esto, o es más lo que vos decías, organizaciones, ONGs que están preocupadas por el medio ambiente o ese tipo de cosas? Bueno, yo creo que el esfuerzo del Estado al crear el canal Encuentro, por ejemplo, yo creo que eso son cosas muy interesantes, y donde habría lugar, me parece, para producir este tipo de material. Hay un canal nuevo, Tecnópolis, del Ministerio de Ciencia y Tecnología, Paca Paca. Todo lo que se ve, o en general la mayor parte de lo que se ve de naturaleza, son productos franceses, ingleses, de otras partes del mundo. Eso está mostrando que no hay una historia de producción en Argentina de este tipo de material, es decir, no hay mucha gente formada haciéndolo, pero creo que es un espacio muy importante para empezar a generar el material, ¿no? Sí, daría la idea que detrás de esto empiezan a aparecer producciones argentinas, ¿no? Claro, totalmente, sí, sería maravilloso eso, ¿no? Porque si no, la fauna siempre es vista como una cosa de zoológico. Es decir, es normal que si alguien tiene que hacer un programa de fauna, va al zoológico a filmar el zoológico, y si no consigue lo que tiene el zoológico, va a una ONG, pide fotos, y le dan fotos y arma una gráfica con fotos, teniendo la posibilidad de ir a filmar al bicho, ¿no? O a la planta, ¿no? A la flor. Es decir, todo puede ser contado de la naturaleza. Es importante que los realizadores abran su cabeza, busquen buen asesoramiento, y que las productoras empiecen a arriesgar un poco en este tipo de material. Y claramente puede ser mucho más entretenido, ¿no? Uno piensa en la escuela de hoy, los chicos que son tan visuales. Sí, totalmente. La verdad que el libro es maravilloso, pero totalmente. Es una tecnología que para ellos ya es un poquito vieja, ¿no? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Es una herramienta para mí poderosa, muy poderosa la imagen, porque justamente eso que está estático en el libro, no es que haya que sacar los libros, yo amo los libros, ¿no? Pero se puede complementar con la idea de visualizar un proceso, ¿no?
Es decir, es muy interesante cuando uno hace esas tomas donde las flores abren, ¿no? Son tomas muy complicadas. Yo tengo bastante ese material, aprendí después de mucho tiempo a hacerlo. Es impresionante cómo uno ahí empieza a concebir a las plantas como seres vivos. Porque la planta parece que no fuera un ser vivo. ¿No? Y sin embargo, respiran, tienen metabolismo, tienen hormonas, de alguna manera piensan, entre comillas, y uno lo ve eso con la imagen en movimiento. Entonces, para un niño, me parece que es fundamental ver ese tipo de cosas. Es decir, vas a ver el mundo natural de otra manera. Y la preocupación por el medio ambiente. Muchos de tus temas tienen que ver con el cuidado del medio ambiente. Hay una expectativa grande por lo que vos comentabas, la situación actual del planeta, pero por otro lado también va creciendo la conciencia ambiental, ¿no? Así como hay depredadores, sí, también hay mucha más gente que se suma a esta idea de un respeto distinto por el medio ambiente. Sí, estoy de acuerdo. Hay cada vez más conciencia y a mí me parece que esa conciencia es embrionaria. Tiene que alimentarse, tiene que desarrollarse, tiene que crecer y tiene que tomar un cuerpo, digamos. Porque la conciencia sola, me parece, en este momento no está siendo suficiente, ¿no? Es decir, la tasa de crecimiento de la degradación o de la sobreexplotación de la naturaleza, en cualquier forma, es mucho mayor que la tasa de crecimiento de la conciencia. Y el poder de acción de la conciencia sola tiene que alcanzar un determinado nivel de desarrollo, creo, para que obligue a que la sobreexplotación frene. Es decir, es complejo, no sé si me estoy expresando bien, pero... No, creo que sí. Uno ve que por más esfuerzos que se hacen, se sigue degradando el planeta. Claro. Y bueno, parecería que aún haciendo todos los esfuerzos para cambiarlo en este mismo momento, sí, todavía durante un cierto tiempo, aunque no hiciéramos nada malo, se seguiría degradando, como que hay un fenómeno creciente. O sea que si eso no se frena ahora... Sí, sí. De hecho, si hoy se dejara de emitir dióxido de carbono o cualquier gas de efecto invernadero, el efecto invernadero seguiría por lo menos 50 años. Porque ya hay una sobrecarga de dióxido de carbono en la atmósfera que no estaba antes del desarrollo de la revolución industrial, que hace que por más que restauremos todos los bosques, va a seguir habiendo exceso de carbono, ¿no? Entonces, los síntomas del calentamiento climático empiezan 100 años tarde, 100 años después de la revolución industrial, y las consecuencias van a tener otros 100 años de retardo también, aunque hoy paremos con todo. Hablabas del macatoviano, hay algunas especies así también en extinción que pudiste rescatar desde tus documentales que están en riesgo cierto, ¿no? Sí, hice algunos documentales sobre venado de las Pampas, que era el cérvido de la llanura, ¿no? Era el cérvido más común, hoy está extinguido. En la llanura pampeana quedan 4 poblaciones en Argentina muy pequeñas, y aparte se extinguió del imaginario, ¿no? Es una especie que antes la gente la conocía y ahora la gente no la conoce. Claro. Oso hormiguero, ahora estoy empezando un documental sobre el yaguareté, que es, digamos, el felino más amenazado de la Argentina, y he trabajado con especies así, ¿no? El macatoviano, el cauquén colorado. ¿El oso hormiguero por dónde, cuál es su región o tiene varias? El oso hormiguero, digamos, habita el norte del país, bosques y pastizales o sabanas del norte del país. Se ha extinguido de varios lados, ¿no? En la provincia de Corrientes, por ejemplo, había y se extinguió. Y hay un programa de reintroducción que hizo una ONG, y bueno, yo armé un documental sobre eso, siguiendo el proceso, y está funcionando muy bien realmente. O sea, se está recomponiendo una población a partir de animales decomisados, de animales como, digamos, perdidos para la conservación, que se reintrodujeron en el ambiente con todo un protocolo muy riguroso, ¿no? Y ya hay, creo que 15 crías nacidas en Corrientes. ¿La especie es idéntica en todos lados? ¿O tiene diferencias? Ahí son sutiles. Pero... No creo que haya una respuesta única a eso, porque depende mucho del método que se use para evaluar. Es decir, una persona que trabaja desde el punto de vista genético muy exacto va a encontrar diferencias entre determinadas poblaciones.
Ahora, si se toman aspectos comportamentales o aspectos de compatibilidad a nivel de desarrollo, probablemente no se encuentre diferencias. Ese es uno de los obstáculos que aparece cuando hay programas de reintroducción, ¿no? Pero depende mucho de las preferencias del científico que opine. ¿Hay algún documental que soñabas hacer o que te gustaría hacer y que todavía no encontraste quien te acompañe o quien te ayude para eso, que esté entre tus sueños? Y hay un par, sí, la verdad que hay un par de que me gustaría. Uno que me gustaría mucho es sobre el río Paraná, ¿no? Una serie de 3 o 4 capítulos, porque Paraná es todo un mundo, ¿no? Es decir, cruza geografías, culturas, idiomas, músicas diferentes y desemboca acá nomás. Y otro es sobre lo que nos legó a la sociedad occidental la cultura incaica y preincaica, ¿no? La llama, la alpaca, los cereales, el conejito de Indias, el perro inca. Es como interesante. Siempre terminamos preguntando más o menos lo mismo. ¿Cómo nace una vocación tan particular como la tuya? ¿Cuándo te diste cuenta que esto era lo que te gustaba? Y los bichos, o sea, la biología de toda la vida, desde chico, ¿no? Y el tema de la filmación, yo creo que también. Tenía tíos que filmaban en 16 milímetros y a mí me gustaba. O sea, creo que siempre lo llevé. ¿Y en el museo te faltaba algo? Claro, en el museo, bueno, me gustaban las lagartijas, las víboras. Y después en un momento dije, no, o sea, ya está, no quiero hacer ciencia, quiero hacer divulgación. Bien, bien. Bueno, te agradezco mucho que te hayas venido, que nos hayas traído tanto material que podamos compartir. Y, bueno, te deseamos mucha suerte en este trabajo, mucho éxito en este trabajo sobre Yaguareté. Bueno, gracias Carlos, el gusto la verdad que es mío y a disposición de ustedes para lo que quieran. Muy bien. Bueno, hemos compartido este tan lindo momento y esperamos volver a encontrarnos en nuestro próximo programa.